Correcto, este por ejemplo. Ya está. Listo. Se lo voy a tratar aquí para que se vea mejor. Lo tengo. Entonces lo primero que he hecho es un gráfico de líneas. Es lo primero que he hecho. Después del gráfico de líneas, una vez que he hecho el gráfico de líneas, lo que tengo que hacer es una regresión. Una regresión. ¿Qué es una regresión? Vamos a explicar qué es una regresión para tener una idea bastante clara de por qué hacemos una regresión y por qué no hacemos otra cosa. La regresión en Excel se llama línea de tendencia. Agregar una línea de tendencia. Entonces yo agrego una línea de tendencia cuando voy a hacer una regresión. Entonces, ¿qué es una regresión? Vamos a suponer, la regresión es el diferencial de desviación estándar que tenemos en cada punto frente a una media. Combino la media de cada punto con la desviación estándar y saco como si fuera un promedio ponderado de promedios ponderados. Y eso viene a ser una regresión. Si yo tengo, por ejemplo, valores aquí, un valor acá, tengo otro valor acá, tengo otro valor acá, otro valor acá, otro valor acá, esto va a generarse líneas de esta forma. Entonces, acá tengo, por ejemplo, una proyección lineal. Esta es una función lineal. Estos dos puntos me hacen otra función lineal aquí. Estos dos puntos de acá me hacen otra función lineal. Estos dos puntos de acá me hacen otra función lineal. Entonces tengo varias funciones lineales. Tengo lo que se llama una familia de rectas. Aquí tengo una familia de rectas. Pues la regresión lo que va a hacer es una sola función que represente a todos estos puntos. Este punto, este punto, este punto y este punto están en diferentes funciones lineales. Yo quiero representar todos estos puntos en una sola función lineal y hago una regresión. Sale una curva de ese tipo, por ejemplo. Pero hay un diferencial entre este punto y el punto de la función que está reemplazando el dato histórico. Entre este punto y el punto de la función que reemplaza el dato histórico. Hay una diferencia aquí. Hay diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá habrá una diferencia positiva. Acá habrá una diferencia negativa. Acá una diferencia negativa. Acá una diferencia positiva. Acá una diferencia positiva. Eso es. Entonces, yo quiero saber si es que esta función, que es una regresión, sí reemplaza a los datos históricos. Los puedo reemplazar. Porque podría ser que yo determine que esta función es una función parabólica, una función potencial, como en este caso. Una función lineal también podría ser. Puedo reemplazar todos estos puntos por una recta, ¿no? ¿Quién me determina que la hipótesis que estoy dando como el tipo de función me representa los datos históricos? El valor R cuadrado. El valor R cuadrado. Si este valor R cuadrado se acerca a 1, quiere decir que la decisión del tipo de función que he elegido es buena. Pero si este R cuadrado se aleja de 1, se acerca a 0, quiere decir que la decisión que he tomado del tipo de función que reemplaza los datos históricos es mala. Eso significa. De manera que cuando el R cuadrado tienda a 1, he hecho una buena decisión. Esta función está siendo muy bien reemplazada por los datos históricos. Pero cuando el R cuadrado salga y se aleje de 1, quiere decir que estoy tomando una mala decisión. Lo que normalmente pasa es que para la regresión yo elijo qué tipo de función en función al coeficiente de determinación, R cuadrado, la función es. Si me sale, vamos a suponer, 2R cuadrado, un R cuadrado sub 1 y un R cuadrado sub 2. El sub 1 es 0.874 y el sub 2 es 0.910. ¿Cuál tomo? El 2. El 2 definitivamente. ¿Por qué? Porque este se acerca más a 1 que este, obviamente. ¿No es cierto? Obviamente. Entonces, el R cuadrado sub 1, vamos a suponer que lo estoy haciendo con una función lineal. Y el R cuadrado sub 2 lo estoy haciendo con una función parabólica. Me quedo entonces con la parábola. La parábola sería la función que reemplaza los datos históricos. ¿Correcto?
por concepto y solamente por concepto, las curvas de aprendizaje son potenciales, pero no necesariamente, eso nos dice la teoría, son potenciales, pero no necesariamente las curvas de aprendizaje. Si la hago potencial, supone que la segunda, la cuarta, la octava, la 16ª vez o punto está disminuyendo en una misma proporción, disminuye en una misma proporción, pero no necesariamente tiene que ser potencial, no necesariamente, pero la teoría nos dice que siendo potencial se disminuye en una misma proporción. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos una tarea que se va a repetir, inicialmente tiene esta característica, baja, la primera vez baja bastante, la segunda vez baja un poco más y después ya no, como acá, no baja tanto y se convierte después en estacionario. Hay partidas o hay actividades o tareas en una obra, por ejemplo, que se hacen en un día, se hacen como cerca de 10, 15 veces. Hay otras que se hacen solamente 2 o 3, nada más. ¿De qué depende? Del ciclo. Depende del ciclo. Hasta cuando tú repites nuevamente todo. En este caso, por ejemplo, estos 30 metros cuadrados que iba a hacer en ese día, con esta cuadrilla, tenía el ciclo cada 6 metros cuadrados. ¿Cuántas veces iba a repetir esto? Solamente 5 veces. 5 veces iba a repetir. Si yo supiera cuánto es la tasa de aprendizaje de esa cuadrilla, yo hubiera sabido la 5ª vez cuánto se van a demorar. La media más menos la desviación estándar funciona. Media más menos desviación estándar. Que esté el tiempo cuadrado aquí. Yo puedo advertir, por ejemplo, si estos son tiempos, cuánto es la desviación estándar de esto. Lo puedo saber. ¿Y puedo saber la media? Claro que puedo saber la media. La media es el promedio. El promedio más menos la desviación estándar, ese es el tiempo más o menos que se va a demorar. Entonces, como ya tengo los datos históricos, con los datos históricos yo voy a hacer una regresión. Una regresión es como si fuera, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, mira, si yo tengo un R cuadrado que se acerca a 1, quiere decir que estos valores de desviación estándar son bien ajustados, están bien cerca. Pero cuando yo tengo un R cuadrado que se aleja de 1, vamos a suponer, este que voy a hacer en negro se aleja de 1. Se aleja de 1. Fíjate la desviación estándar. De este punto a este punto, mira la desviación estándar que hay. Del punto hasta donde tengo la línea de color negro. Son bastante amplios. Hay mucha variabilidad. Digamos que la distribución de frecuencias en probabilidades debe ser bien gorda, mientras que la que está en azul debe ser más delgada, menos riesgosa. Lo vimos en la mañana. Entonces, cuando yo defino, por ejemplo, el R cuadrado en negro, más o menos el R cuadrado en negro debe estar aproximadamente en 0.613, por ejemplo. ¿Cuál elegiría? El que esté en azul, que tiene 0.910. Y el que esté en negro, no, porque tiene 0.613, se aleja de 1. ¿Correcto? Es como si tuviera esto. Fíjate, los datos históricos, los datos reales, lo que está en verde, ¿correcto? Es como si fuera el terreno natural. ¿Correcto? El terreno natural. Muy bien. Y lo que está en azul es como si fuera la rasante. Solo que tengo dos rasantes. Una rasante en negro, lineal, y otra rasante en azul, potencial. ¿Correcto? Si yo hago la rasante en negro, mira la cantidad de material de préstamo y material de corte que voy a tener. Material de préstamo y material de corte, es bastante. Hay la descompensación. Esa descompensación en material de corte y material de préstamo, eliminando obviamente los espojamientos, volúmenes vacíos y todo eso, es de 0.6113. ¿Correcto? Es el diferencial. Mientras que si es que yo elijo la rasante de color azul, es una rasante más ajustada donde tengo menos material de corte y menos material de préstamo. Como si fuera esto una curva vertical. ¿Correcto? Entonces,
si fuera un perfil longitudinal, ¿no? Y entonces, si es que yo cojo la azul, entonces tuviera menos materiales y la compensación sería 0.910, lo que significa que voy a tener menos cantidad de movilización de materiales. Es una rasante más ajustada la azul que la que está en negro. Así funciona igual la regresión. La regresión, yo tengo los datos históricos como si fuera el terreno natural y voy a elegir la mejor rasante, esta que me compense material de corte con material de préstamo, la que compense más, la que el diferencial no sea tanto, sino sea lo menos posible el diferencial. Igual es acá cuando elegimos una regresión. Entonces, ¿cómo hacemos la regresión? Generamos lo que se llama línea de tendencia. Marcamos entonces acá esta curva, la marcamos, hacemos botón secundario del mouse, botón de la derecha, y nos sale este menú, donde sale eliminar, restablecer. En la última parte dice agregar etiquetas de datos y agregar línea de tendencia. Ahí hacemos clic en línea de tendencia acá. Agregar línea de tendencia. Y sale este formato que por defecto, sale lineal. Lo voy a hacer más a la derecha para que se pueda ver. Mira, por defecto sale lineal. Es decir, siempre sale una recta por defecto. Lineal sale por defecto. ¿Correcto? Lineal sale por defecto. Ahora, quiero ponerle, en la parte de acá abajo, quiero ponerle que salga presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Checking. ¿Lo viste? Y cuando es lineal, checking, cuando es lineal, el valor R cuadrado sale 0.7013. ¿Chequeaste? Es decir, mide el material de corte que va a haber acá y mide el material de préstamo que va a haber acá. Un material de corte monstruo que va a haber acá y un material de préstamo que va a haber. Y no va a estar compensado. Yo lo veo hacia rojo, no va a estar compensado. ¿Cuál es el diferencial? El diferencial es 0.297. Ese es el diferencial, lo que le falta a uno. Ese 30% me va a faltar. ¿Qué tal si le pongo exponencial acá? Exponencial, ¿eh? Le hago clic en exponencial y mira cómo cambió. El exponencial mejoró. El valor R cuadrado es 0.8532. Mejoró. ¿Qué tal si le pongo logarítmico? Le pongo logarítmico y tengo 0.91, mejoró. Es una mejor regresión. Cada una de estas son hipótesis. Tengo que encontrar un valor de contrastación de hipótesis. Ese valor de contrastación de hipótesis es el valor R cuadrado, el coeficiente de determinación. Ahora, si yo le saco la raíz cuadrada a esto, me encuentro con el coeficiente de correlación, que ese es otro tema. No es el valor R, sino R cuadrado. El valor R es el coeficiente de correlación. El valor R cuadrado es de determinación. Lo que necesito es el coeficiente de determinación. Bien, ahora, tengo polinómica, tengo media móvil, acá está potencial. Chequeamos potencial. Y tenemos 0.9674. Ajá, ese es el mejor. Potencial. Nos quedamos con potencial. Y ahora sí nos podemos quedar con potencial. Nos vamos de aquí con este marcación en X. Ya está. Coeficiente de determinación. Y lo voy a poner aquí. Ya está. Entonces tengo ya la ecuación que es 287.16 por X a la menos 0.924, creo que es.
¿Está bien? Listo. Ahora, en la columna D vamos a ponerle los valores de la ecuación. En la columna B tenemos los valores históricos, es decir, los valores del tiempo real. Pero en la columna D, donde dice ecuación, voy a ponerle los valores que representan a la ecuación de regresión. ¿Correcto? Entonces, marco acá, marco la ecuación y copio desde igual hacia la derecha. Control C, copiar, y ya está. Y ahora pego acá, en la ecuación, control V chica, pegar. Ya está. Pegar. Acabo de pegar la ecuación. Esta ecuación le he pegado. Creo que se ve un poquito borroso. Ahí está mejor, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces he pegado la... ¿Con qué propósito he pegado esto? Con el propósito de reemplazar el valor X por el número de repeticiones. Entonces, donde dice X voy a reemplazar por el número de repeticiones. ¿Correcto? F2, edito, y donde dice X acá, voy a multiplicar por el número de repeticiones que es A5 en este caso. A5. Y luego lo voy a elevar a la menos 0.926. Y listo. Y fíjate cómo sale, ¿eh? La ecuación 287.16 que multiplica a 5, A5 es la repetición 1, a la menos 0.926 que está aquí. Y el valor real ha sido 286 segundos. El valor aparente, es decir, en la función de regresión, es 287.16. Acá está. Este es el valor real y el otro es el valor aparente. Esto mismo lo voy a copiar hasta el número 8, hasta la repetición número 8. Entonces copio y pego hasta la número 8. Ya está, esos son los valores. Voy a identificar solamente con amarillo los que están en la segunda repetición, en la cuarta y en la octava. Es decir, cada vez que se repite o se duplica el número de veces que se repite la tarea. Cada vez que se duplica el número de veces que se repite la tarea. La primera vez, la segunda, la cuarta, la octava, seguirá la 16ª, la 32ª y así, ¿no? ¿Está bien? Ahora, entre la primera y la segunda, entre la cuarta y la segunda, y entre la octava y la segunda, quiero saber cuánto es la disminución. ¿Cuánto es la disminución de esto? Entonces acá voy a hacer tengo entonces 151, que sería cara aparente, entre 247 menos 1. Si eso lo multiplico por 100, sería el porcentaje que está, el porcentaje diferencial, ¿no? Lo mismo hago acá.
cogeré entonces este valor entre el valor anterior multiplicado menos 1. Y sale 0.4736 idéntico, ¿no? Lo mismo haré entre la octava vez y la cuarta vez. Lo mismo, la octava vez y la cuarta vez. Y luego sacaré un promedio para asegurarme. Pero yo sé que son los mismos valores porque está siendo representado por una función. Es una función. Este promedio que tengo, es un promedio negativo obviamente, saco su complemento a 1 y me sale 53%. Si pongo la celda que está en 53, estoy sumando prácticamente 1 a esto, con ese complemento. Y lo estoy expresando en porcentaje, lo que supone que es la tasa de aprendizaje. En este caso la tasa de aprendizaje es 52.63%. Se ha redondeado allá a 53%. Si le ponemos más decimales sería más o menos esto. 52.63%. Esa sería la tasa de aprendizaje. Si yo multiplico el 52.63% por 287.16 me sale 151.13, que es este valor. Si esta misma tasa de aprendizaje la multiplico por 151.13 me sale 79.54. Esa es la tasa de reducción, la tasa de aprendizaje. Si esta misma tasa la multiplico por 79.54 me sale 41.86 y así sucesivamente. Se reduce la misma proporción cada vez que se duplica la cantidad de veces que hago la tarea. Lo que significa que es una tasa de aprendizaje. ¿Por qué le ponen el menos 1? Para que salga negativo. ¿Menos 1? Sí. La tasa de rendimiento. Acá. Es como que lo único que estoy haciendo acá es viendo cuánto es el porcentaje, la cantidad que se reduce. ¿Cuánto es la reducción acá? De 287 a 151. ¿Cuánto es esa reducción? Nada más que por eso. Porque ahí es la tasa de rendimiento, o sea, ¿cuánto rinden más? No, pero la tasa de aprendizaje es esta. No, la tasa de rendimiento. ¿Qué está acá? Tasa de rendimiento, dice no arriba. No dice rendimiento, reducción. Reducción. Ah, de reducción, tasa de reducción. Sí, de reducción. Eso se reduce. Solamente para saber cuánto se reduce. Como yo sé que el complemento a 1 viene a ser lo que... Ah, ya, por eso es. Sí. Porque parecía que es rendimiento, ¿no? Sí. No, es reducción. Porque si le colocamos en el menos 1 igual sale la tasa de aprendizaje. Sale 52.63. Sí, igual. Claro. O si lo haces al revés, tú lo haces, por ejemplo, 287.16 entre 151 y pico, de frente.
también. Punto 9 y pico, el diferencial, ¿no? Claro, casi punto. ¿Listo? Entonces, como ya hemos calculado la tasa de aprendizaje, pero ojo, esto es en la función, o sea, no es el dato histórico, este es en la función, lo que significa que aquí ya estamos en un tema hipotético, ¿correcto? Es decir, se podría decir que esta es la tasa de aprendizaje con la que este grupo humano está haciendo el trabajo que se repite, ¿no? Para calcular el exponente, ya eso es de acuerdo a la fórmula. ¿Cómo se calcula el exponente? Acá está. El logaritmo de la tasa de aprendizaje, entre el logaritmo de 2. Y eso me da el exponente. Y la tasa de aprendizaje también se puede calcular. Si tenemos acá esto, multiplicamos el exponente por el logaritmo de 2, la tasa de aprendizaje sería entonces 10 a la el exponente por el logaritmo de 2, ¿no? Ese es un tema ya matemático. El asunto está que podemos entrar por esta ruta o por la otra ruta gráfica a la tasa de aprendizaje. Si le hacemos dos decimales, sería 52,63. 52,63. Estos son los valores reales que se ha demorado el personal, ¿no? Y estos son los valores aparentes de la curva de aprendizaje, los valores aparentes. Y este diferencial obviamente está relacionado al coeficiente de determinación. ¿Con qué nivel de confianza yo puedo decir de que esto se va a acercar a la realidad? Digamos que con un 96,74% de nivel de confianza. Eso sería. Si cambio una persona que hizo este registro, ya no valen estos valores, ¿no? Obviamente, no vale para nada. La pregunta sería, ¿qué pasaría si es que estas personas, con esa tasa de aprendizaje, van a hacer la misma tarea, pero ¿cuánto se demorarían la décima vez? Con estos mismos datos. La décima vez, ¿cuánto se demorarían? Parecido, un tiempo parecido. ¿Pero cuánto, más o menos? Con la funda que tenemos ahí. A ver, averigüemos cuánto sería. Correcto, entonces eso. Un poco de control. La décima vez se van a demorar 34,05 segundos. La décima vez. Funciona así. Estoy reemplazando esta misma ecuación por la décima vez. O si no, la pregunta puede ser la siguiente: ¿cuánto es el riesgo que tengo para que
este valor no ocurra en la realidad. ¿Con cuánto de riesgo? ¿Con cuánto de riesgo la 10ª vez que hagan estas personas esta tarea? Yo digo que me voy a demorar 34. Muy bien, ¿cuánto es el riesgo? ¿Con qué riesgo esto no puede ser posible? ¿Con qué riesgo? Y el riesgo lo estoy viendo acá, sería con 3.26% de riesgo. Ese es el riesgo de que esto no se cumpla. ¿Dónde lo he visto? ¿Perdón? En el R cuadrado. ¿Con qué nivel de confianza esto va a ser posible? Con el 96.74%, dije, ¿no? Lo contrario es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo para que esto no se cumpla? 3.26%. Lo que le falta a esto para que sea 1.0, multiplicado por 100. Que es 3.26%. Ese es el riesgo. Si alguien quiere entrar al video de la curva de aprendizaje que hemos visto, entra acá donde dice ver video curva de aprendizaje. Cepillado, rizado, planchado. Día tras día mi cabello sufre. El cabello dañado merece la mejor reparación. El Vivo Reparación Total 5 con Bioceramid. Ahora sí. ¿Qué dice el video? ¿Y alguna pregunta hasta acá? En la otra pestaña tenemos lo que dice condominio. Una empresa constructora inmobiliaria ha puesto en marcha un proyecto inmobiliario para la construcción de 100 viviendas en un condominio de la ciudad de Lima con la tecnología muro de utilidad limitada. El tiempo de ejecución en días por cada 10 casas y los valores de producción acumulada se presenta en el siguiente cuadro: elaborar la curva de aprendizaje. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, ¿cuánto es la tasa de aprendizaje? Si ya tengo los valores acá, el tema es cuál es la tasa de aprendizaje. Si estas mismas personas, que son cuadrillas que están haciendo utilidad limitada, hacen un número de casas, tienen una curva de aprendizaje. Si se incrementase la producción, tendrían que estar acorde con la productividad, ¿no? Una tasa de aprendizaje me indicaría cuáles son los plazos de tiempo que probablemente, con cierto nivel de confianza, harían estas mismas personas, ¿no? Entonces la idea es encontrar la tasa de aprendizaje de estos datos, que ya está planteado acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tengo que generar una regresión, ¿no es cierto? A ver, vamos haciéndolo acá. Tengo que generar primero una regresión. Ya está, entonces marco aquí. Y luego poner una regresión.
y la ecuación para que me vaya indicando más o menos qué valor R cuadrado es el que se ajusta mejor, 0.8772, como que no. Ya sabemos que tenemos el potencial, ¿no? El potencial puede ser una opción. Potencial. Si tengo el exponencial, 0.90, el logarítmico, 0.986, ¿no? El potencial, 0.9857. La polinómica de segundo orden, 0.9911, ¿no? La polinómica de segundo orden. Una polinómica de segundo orden que de repente sería una opción. Una polinómica de segundo orden. El tema está que nosotros debemos de ver, cada vez que se duplica, se reduce, esto funciona para la potencial, no para la polinómica. La característica de la potencial es justamente cuando tengo valores históricos que se van duplicando en cantidad de veces. Sucede que la potencial, por la naturaleza de su función, tiene esa característica, por la naturaleza de la función. Entonces, si nosotros usamos, por más que tenga un R cuadrado mejor, no me va a garantizar la misma función por la naturaleza matemática de su función, de que cuando se duplica la cantidad de veces hay una reducción similar. No, la potencial sí me garantiza, porque la característica de esa función desde el punto de vista estadístico es que cada vez que se duplica el número de datos históricos que tengo, hay una reducción similar. Entonces tengo que usar la potencial. Sin embargo, me he dado cuenta que la polinómica de segundo orden, la x cuadrado, me da 0.9911 y tengo mejor nivel de confianza. Mejor nivel de confianza. ¿Qué se hace en la práctica? En la práctica se emplean las dos. La potencial, la teórica, y esta que me está garantizando menos riesgo. ¿Cuánto de riesgo tengo acá si usaría estos datos? ¿Cuánto riesgo tengo? 0.088. Tengo 0.8%, mejor dicho. Ni siquiera 1%, 0.8%. ¿No es cierto? 0.8%. 0.8% está bien. 0.8, casi 0.9%. 0.088. Bien, entonces, me quedo con la potencial, la que me dice que teóricamente, cada vez que yo duplico la cantidad de veces que tengo el valor histórico, se reduce en la misma proporción. Y eso es lo que tengo que adoptar. Potencial. Aún cuando tenga 0.9857. Acá sí tengo 1.47% de riesgo. ¿No es cierto? Casi estamos hablando de 2 veces y media más de riesgo que el anterior. ¿Qué me interesa de esto? Lo que me interesa de esto es la ecuación. Entonces podemos hacerlo, digamos aquí, corremos esto y lo tenemos aquí, chequi. Ahora que hemos corrido el gráfico, ya lo tenemos listo, magia. ¿No es cierto? ¿Tú qué pensabas hacerlo? No, pero le tienes que perder tiempo. Bien, entonces si hago F2, estoy reemplazando el valor de 16.853 que multiplica X a la menos 0.178. Eso es lo que estoy haciendo.
Entonces, en el momento que comparo 2 con 1, 4 con 2, 8 con 4. Eso es lo que comparo. Y encuentro cuál es la tasa de reducción. Esta es la tasa de reducción. Como viene con negativo, hago un valor algebraico y me encuentro con la tasa de aprendizaje es 88%. 88 y algo, ¿no? ¿Cómo calculo el exponente? Logaritmo de entre el logaritmo de 2 y ya está. Por ahí, por ejemplo, en la repetición 10 nos demoramos menos tiempo, pero según la ecuación nos demoraríamos 11 días, ¿no? Ya. Eso nos permite calcular el número de días que vamos a demorar en una tarea, ¿no? Ya. Plazo de ejecución. Claro. Y, por ejemplo, si le colocamos el valor 10, y lo reemplazamos en la ecuación, ese valor, ¿cuánto? 111, 861, ¿qué nos indica? Ahora sí, vamos. Ese valor exactamente. 168, 134. Sí. Ah, ¿qué nos indica, José? ¿Qué dice? ¿Qué nos podría indicar? Porque se supone que tiene que darnos, ¿cuánto? 11 días, ¿no es cierto? Pero sale 100 y pico, no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque mira, estoy reemplazando a... Es como si lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Es diferenciar cuánto se diferencia nada más. Y cuando hemos visto el caso anterior de los segundos, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Y efectivamente cuando reemplazamos en la curva, como que estaba ahí, ¿no? Ahí estaba. Ahora, esto estamos haciendo por 10 casas. Por 10 casas. Producción de casas. ¿Cuánto va en producción de casas? Va en 10 casas. Son 11 días. 10 casas más. Y acá estamos tomando el valor acumulado. El valor acumulado del número de casas. Mira, acá que está. Producción acumulada de las casas. Cuando he hecho tantas casas, tanto ha sido la reducción. Estoy tomando valores acumulados de las casas. Por eso es. No estoy tomando el valor que, o sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me mandó a hacer una tarea? Esa misma tarea, ¿cuánto tiempo me demandó? Esa misma tarea, la misma tarea, ¿no? Acá, ¿cuánto tiempo me demanda, digamos, 10 casas? El valor acumulado de 10 más 10, de 10 más 10, de 10 más 10, de 10 más 10. El valor total acumulado. El total acumulado. Solamente de 10 casas. Exactamente. Por eso sale ese número. Por eso sale ese número. Vale más. Sale más, obviamente que sale más. Ahora, ese valor, por un asunto de, digamos, de matemáticas, yo lo necesito de esa forma, porque lo que me interesa es calcular la tasa de aprendizaje. Eso me interesa, a mí me interesa esto. ¿Cuánto es la reducción? Si yo aplico esta reducción, tendría tendencia, primero la potencial, primero el valor al cuadrado, cheque, salgo de acá, once, 18, 4. 11, 18, 4. La otra salía 16. Sí. 16, 85, 3. Este es el valor. 11, 18, 4. Vamos a generarlo otra vez, ¿no? Porque debe salir un valor parecido al 7.5 si generamos un 11. ¿Y si lo trabajamos con eso además? Con eso, porque debe salir, ¿no? Acá estamos hablando de 10 casas, 10 casas, 10 casas, 10 casas, ¿no es cierto? Allá lo estamos haciendo valor acumulado.
Lo que me interesa es la tasa de aprendizaje. Sí. Entonces hacemos un control C, lo copiamos y lo pegamos acá. Vamos a ponerle esto más acá. Y lo pegamos acá. Listo, ahora sí va a salir. Bien. Y entonces esto lo multiplico por este valor y lo elevo a la, ya está, 11. Ahora sí sale cerca 7,5. Con este teclado es una nota. Ahora sí. Ahora sí, 7.4. O sea, cada 10 casas, cada 10 casas, cada 10 casas. Tiempo. ¿No? Ahí está. Lo que significa que va a cambiar la tasa de aprendizaje. Si yo cambio acá esto, chequen. Ahí está. Copio esto. La cuarta vez. Y la octava vez, ¿no? ¿Lo estamos viendo todos? Octava vez. Muy bien. Saco una media, que es la misma. Y ahora tengo la tasa de aprendizaje. Tasa de aprendizaje. ¿Estamos todos juntos ahí? 88. Le voy a poner 2 decimales. Y acá le voy a poner 2 decimales. ¿Ya? Mira. Acá lo he hecho. Lo que me interesa es la tasa de aprendizaje. Muy bien, acá salía 88.39%, ¿no? Y los valores acá que estaban representando los tiempos eran valores que venían de un concepto acumulado. No me interesa, a mí no me interesaba eso, me interesa la tasa de aprendizaje. Y lo repetí varias veces, lo que me interesa es la tasa de aprendizaje. Muy bien. Acá lo he hecho ya con los valores que te interesan, que es el valor del tiempo, ¿no? Que esa es la segunda forma por qué hago la tasa de aprendizaje. Entonces, fíjate, la tasa de aprendizaje sale 88.39, que es la misma que esta. Pero acá estamos haciéndolo cada 10 casas, para ver cuánto es el tiempo. Si yo quisiera hacer el pronóstico de cuánto tiempo me voy a demorar, ahora sí lo utilizo esto.
Sin embargo, la tasa de aprendizaje es la misma. La pregunta es ¿por qué? Porque son los mismos valores. No, son diferentes valores. Diferentes valores. No, o sea, son los mismos valores pero que se han acumulado. O sea, el aprendizaje es el mismo, no van a ser menos casas o más casas. Todo se ha acumulado. Ahí está, eso es. No se va a hacer más ni menos, o sea, estamos hablando cada día, sino que lo tome como valor acumulado, pero que no me representa para nada el tiempo para generar una predicción. No me sirve para hacer una predicción. Acá sí me sirve para hacer la predicción. Aquí estamos en el caso del video. En el caso del video se está haciendo una sola operación, ¿cuánto tiempo se demora? Entonces, esta información y estos datos me sirven para ver si es que se hiciera una 12ª vez, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demoraría? Sí me sirve. Pero hay una consulta, por ejemplo, la tasa de aprendizaje ahí es de 88.39, ¿no? Y el tiempo que se ha reducido de 11 días a 7 días, ¿no? O sea, es poquísimo el tiempo, ¿no? Si lo comparamos con el del video, en el video se ha reducido los tiempos, se han reducido de 286 a 43, o sea, es mucho mayor, ¿no? El tiempo de reducción, pero la tasa de aprendizaje es más baja. Es más baja. ¿Deberían ser una tasa de aprendizaje más alta o cómo se interpreta? No, es al revés, es como si fuera la solvencia. Si tienes más solvencia, mientras más plata tienes. No es así, no es el concepto. El concepto de la tasa de aprendizaje es el porcentaje de reducción que puedes tener cada vez que se duplica la tarea. No tiene una relación con el resultado que tienes, sino cada vez que se duplica la tarea. O sea, a una tasa de aprendizaje menor tasa es mejor. Mejor. Así es. No es que tengo mayor tasa de aprendizaje, no, es al contrario. No, porque se puede interpretar como mayor tasa de aprendizaje aprendes más. Ajá, no es así. Mientras la tasa comience a reducirse, tú estás encontrando mejores plazos. Mientras la tasa sea alta, no tienes mejores plazos. Acá, por ejemplo, tenemos 88.39. No hemos reducido, la reducción no ha sido tanta, ¿no es cierto? La otra tiene 50, creo. 53, ¿no? Y sin embargo, reduce bastante, ¿no? Reduce bastante. Ahora, en obra no vamos a encontrar tasas de aprendizaje de 50, así de... No, vamos a encontrar tasas de aprendizaje de 65, 70, porque no se reduce tanto. No hay tanta reducción, ¿no? Excepto que haya algo muy modulado y perfectamente nuevo, ¿no? Cuando es algo muy modulado y perfectamente nuevo, sí, ¿no? Por ejemplo, normalmente se encuentra esto en instalaciones. No se encuentra, por ejemplo, buenas tasas de aprendizaje en todo lo que es la obra gris, por ejemplo. No se encuentra, porque la gente ya sabe cómo hacer sus cosas, ¿no? Pero sí se encuentra en instalaciones, ¿no? Por ejemplo, se instalaron 6 llaves siamesas. Ahí se encontró su tasa de aprendizaje. Cuando se instalan, por ejemplo, chapas, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo en la mañana, ¿no? Se instalan chapas. La primera, están ahí viendo, tanteando cómo va a ser la segunda, mejor la tercera, la cuarta, quinta, ya está, ya tiene ya un sistema, cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí sí se encuentran tasas de aprendizaje. Pero no hay normalmente tasas que sean muy bajas, como para tener una gran reducción. No hay. Ahora, ¿cuándo conviene hacer este tema de la tasa de aprendizaje? Porque si se supone que nosotros tenemos que sacarle provecho a la tasa de aprendizaje, o a la curva de aprendizaje, es cuando tenemos cosas moduladas y cosas que se repiten. Entonces, mientras modulemos más vamos a repetir. Y si esa repetición es en ciclos y en un día de trabajo, una jornada, entonces estamos haciendo lo posible por tratar de reducir todos los plazos de tiempo. Entonces yo debería decir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se van a demorar colocando una chapa? Vamos a colocar 20 chapas en el día. ¿Cuánto tiempo? Una sola cuadrilla. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en una chapa? Bueno, una chapa se demora más o menos unos 20 minutos. Muy bien. 20 minutos por 20 chapas que van a colocar, entonces ¿no? Pero no. El tema está que voy a repetir la tarea, y en la repetición encuentro justamente una curva de aprendizaje.
por el hecho de poder repetir la tarea. Si esto lo voy a complicar y voy a hacer no modulado, sino cosas diferentes, nunca voy a encontrar una curva de aprendizaje. No va a ser posible. Va a ser posible en cuanto yo haga la modulación, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer colocación de ventanas. ¿Cuántas ventanas voy a colocar? 14 ventanas en el día. Entonces, encuentro una curva de aprendizaje. Ahora, las curvas de aprendizaje, las más efectivas son las que tienen trabajo continuo. Porque, por ejemplo, tengo 4 ventanas en la mañana, 4 ventanas en la tarde, se quebró la curva de aprendizaje. Tengo prácticamente una curva de aprendizaje en la mañana y una en la tarde sobre las mismas ventanas. Cuando es un trabajo continuo, ahí sí está funcionando. Cuando es un trabajo que se parte, entonces ya no. Salen a almorzar, regresan. Esa curva de aprendizaje fue solamente para la mañana, solamente para la tarde. No puede haber una curva de aprendizaje por una partida, por ejemplo. No, es por una tarea repetitiva y continua. Ahora, esto no nos dicen en la teoría, ¿no? La teoría dice, no, cada vez que se repite, no, pero no funciona así en obra, o sea, en la realidad. Funciona cuando hay una continuidad y no hay un descanso. Ahí funciona. Hay un descanso, se quebró nuevamente. Entonces lo tenemos un poco más claro, ¿no? Bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En la parte de acá voy a poner valores así y me van a indicar cuánto es la curva de aprendizaje, ¿correcto? Vamos a suponer que acá genero la primera vez me demoré 1.5 horas. Entonces esos son los datos. Estoy haciendo 8 veces y esa es la cantidad de horas que me estoy demorando cada vez. La primera vez 1 hora y media y la octava vez 0.38 de hora. Quisiéramos saber cuánto sería esto para 10, para la décima vez sería 0.31 más o menos, ¿no? La décima vez. Es como, se puede decir más o menos como que si tenemos una tasa alta, debemos aprender más, ¿no? Una tasa baja, al contrario, ¿no? Algo así. No es que estamos aprendiendo más, sino debemos aprender más.
Entonces fíjate, si es que yo estoy tomando esto con la curva de aprendizaje, yo tengo un tiempo real de 5 horas 15, 5.15 horas, ¿no? Porque esto es lo que se han demorado 8 veces, 5.15 horas. Si yo hubiera tenido el tiempo programado tendría 12 horas, porque serían 8 veces que voy a hacer cada vez en promedio, digo, me demoro 1.5 horas. Si me demoro 1.5 horas por 8 veces, como lo programo, tengo 12 horas. Pero lo real es que esto ha sido en 5.15 horas, ¿no? Cada vez que yo haga con el mismo equipo de trabajo, en la misma tarea, yo puedo saber cuántas veces lo voy a hacer. 5 veces lo voy a hacer, 5 veces. Pero no voy a tener dato para ver 5 veces. No voy a tener ese dato. Tengo el dato de cuánto se demoró la primera vez. Pero la primera vez tengo un valor aparente de 1.36. Entonces puedo tomar 1.36 como el valor aparente de la primera vez, aplico la fórmula con la curva de aprendizaje y encuentro la quinta vez cuánto me voy a demorar. Y eso ya lo puedo programar. Entonces, ¿dónde encuentro el buffer? ¿Dónde está el buffer? El buffer está acá en esta diferencia. Lo que yo he programado, que son 12 horas, contra, en este caso, la primera toma, que ha sido lo real, que ha sido 5.15 horas. Eso tengo del buffer. Para la siguiente vez que programaré ya con la tasa de aprendizaje. Yo sé que hay una tasa de aprendizaje de 63.73%. Con esta tasa de aprendizaje calcularé más o menos cuánto tiempo me voy a demorar, si esto se va a hacer solamente 5 veces, por ejemplo, no 8, sino 5 veces, o 6, o 7, o 3, en fin, ¿no? ¿Perdón? Claro, acá es sumado esto, ¿no? Esto lo es sumado.
Acá, el promedio acá. Bueno, el promedio era para verificar, pero son los mismos. Porque es un diferente exponente cuando se saca promedio. ¿Cómo se dice? ¿Cómo Cuando promedio? saca el segundo y el octavo. Hay promedio, promedio después se Por la primera vez, la fórmula, por el número de veces que yo quiero ver cuánto me demoro, una vez, por este exponente, que es el logaritmo de la tasa de aprendizaje del logaritmo 2. Y ese es el tiempo que me demoraría la primera vez. Y obviamente sería pues 1.5, porque eso es lo que me demoré la primera vez, estoy asumiendo. Pero la segunda vez sí no estoy asumiendo nada, o sea, la segunda vez sí lo estoy calculando. Entre lo mismo, la primera vez, logaritmo de tasa de aprendizaje entre logaritmo de 2, y la segunda vez, ¿cuánto me voy a demorar? Más o menos. Y la quinta vez, ¿cómo sería? Sería esto la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez. Y fíjate lo que difiere, la quinta vez, ya programándolo, es 0.53 más o menos horas. Pero lo real que hice la primera parte, la quinta vez se demoró 0.48. O sea, me está asumiendo una cantidad todavía un poco más considerada, considerando o tomando en cuenta la tasa de aprendizaje, tomando en cuenta eso. Si yo quisiera ver estas 5 veces, ¿cuánto me voy a demorar? Pues sumo todo esto y eso es lo que programo. Y después verifico si tengo buffer o no tengo buffer. ¿Se entiende hasta ahí o no? Por ejemplo, voy a sumarlo, ¿ya? Lo voy a sumar. El tiempo programado sería este, 4.5. Si lo voy a hacer 5 veces, mira. Acá el tiempo real fue 5.15, ¿cierto? Muy bien. Pero cuando programé no sabía todavía lo que iba a pasar. Entonces puse 1.5 por 8 veces, que lo voy a hacer, 12 horas. Acá tengo mi buffer. Bien, ahora, ya tengo tasa de aprendizaje, ya puedo hacer una programación. La segunda vez, es como tener rendimiento y no tener nada, productividad. La primera vez cojo el rendimiento, pero cojo mi primer dato de productividad, igual acá. Este es un primer momento que hice, no tenía nada, 12, programé, ¿correcto? Ahora, lo real fue 5.15, tengo buffer. Muy bien. El segundo momento, voy a hacerlo 5 veces, 5 repeticiones. La misma tarea, la misma cuadrilla. Voy a programar. Ahora, como ya tengo tasa de aprendizaje, ya programo. Y programo de esta manera. 4.32 las 5 veces. Ahora, ejecuto y voy a tener ya el real. Esto que está programado aquí, en este segundo momento, es lo que en primer momento programé acá, sin saber nada. Ahora ya tengo tasa de aprendizaje, ya puedo hacer el cálculo, ahora programo esto. Ahora, ¿cuánto va a ser lo real? Lo que me dé la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y compararé. ¿Tengo buffer o no tengo buffer? De repente tengo buffer. Muy bien, ese dato me sirve nuevamente para calcular mi tasa de aprendizaje, la corroboro o no. Hago un tercer momento, otro día, lo van a hacer 6 veces y así. De repente el buffer acá, ¿cuánto es? 5 días y algo, ¿no? 6 días y algo es el buffer. Acá de repente el buffer es 3 días. ¿Cómo saco el tiempo programado? Multiplico lo que me demoró la primera vez por 8 veces. 1.5 por 8, 12. Por rendimiento. Porque no salía, por rendimiento, no salía. ¿Correcto? Entonces acá saco 5, casi 6 de buffer. Acá sacaría de repente 3. La siguiente de repente saco 1. La siguiente y cada vez menos, hasta que voy optimizando. Lo que hemos hablado en teoría, como se hace en la práctica. Llega un momento que ya no puedo reducir mucho. Ya estoy optimizando. Ya la gente se conoce, trabaja como maquinita. Entonces, este sistema de trabajo es lo que dicen los japoneses,
mejoramiento permanente o mejoramiento continuo, no tengo una idea de lo que va a suceder, van 8 veces lo que voy a repetir, la primera vez me demoro por rendimiento 1.5, son 12 horas. Hice la medición, pongo en marcha, ejecuto y te sale 5.15 porque hice la medición. Calculo entonces la tasa de aprendizaje, con la tasa de aprendizaje calculo este valor, ya puedo hacer una predicción. La siguiente vez que hacen el trabajo, lo hacen 5 veces, tengo una predicción. Esto ya es programado. Mido cuánto es en obra, muy bien, tengo un buffer. Esa nueva información me sirve para corroborar o modificar mi tasa de aprendizaje. Y así sucesivamente. Con la tasa de aprendizaje y utilizando la curva de aprendizaje, ¿podría mejorar la productividad? Sí se puede mejorar la productividad. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles serían las restricciones o impedimentos para que esto no funcione? La consultabilidad, por ejemplo, no va a funcionar. No porque esto sea magia, no porque sea un número, yo le voy a poner la cantidad de personas que para encontrar productividad, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa no puede hacer funcionar esto? Que no funciona. Es decir, mañana llegas a la obra, el lunes llegas a la obra, quieres aplicar esto. No funciona. ¿Qué puede impedir que no funcione? Que no sea otro, que no sea contigo. Obviamente que el personal sea diferente, ¿no? Y también un tema cultural, porque le decíamos en la mañana comentamos y decíamos, ¿qué pasa si la gente dice, ingeniero, yo tengo una producción de tanto, mi rendimiento es tanto, así que si no me va a pagar más, yo no voy a hacer más, pues, ¿cómo voy a hacer en menos tiempo? De repente lo puedo hacer, pero mi contrato está para hacer tanto. Tengo para hacer 8 veces, me voy a demorar 12 horas. ¿Y se acabó el chiste? ¿No es cierto? Tengo un rendimiento, yo cumplo ese rendimiento. El sindicato me ha dicho tanto de rendimiento, yo cumplo ese rendimiento. Pero estás atrasado, todavía no se termina. Que termine la semana, yo alcanzo, yo comienzo a correr después, ¿no? Así te dice la gente, ¿no? Entonces es un tema cultural acá. Y vas a ver que estos asuntos se crean en teoría cuando no hay una compensación. Esto se queda en teoría solamente, no funciona si no hay una compensación. La gente la motivas dándole un cartoncito, el empleado de la semana, sacándole su foto en la caseta de obra, ¿no? Una palmadita en la espalda, una camiseta que diga, ¿no? Cuando te das plata, cuando le das billete, si no, no funciona. Así es el tema. Si hay algo que aprendes rápidamente en la vida, es que nada es gratis. Tiene que haber una compensación. Las maneras como compensar, eso es un tema corporativo. Tú puedes tener la compensación, pero no tienes la forma como hacerlo de productividad. Esa es la forma como hacerlo productivo. Lo otro es un tema de valor, que lo vamos a ver la última semana. ¿Cómo calcular? ¿De dónde sale la plata para que esto sea posible? ¿Listo? Entonces hay un sistema de mejoramiento permanente o mejoramiento continuo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Víctor tiene una pregunta. Bien, vamos a hacer esto. ¿Qué tal si esto lo dejamos aquí? A ver, ¿ok? Este gráfico que tal está, resulta que aquí hice una medición real. Esta es la programada, ¿está bien? Hice una medición real. Y lo real fue que la primera vez no se demoraron 1.5, sino se demoraron 1.25. La segunda vez se demoraron 0.9. La otra se demoraron 0.71. La otra se demoraron 0.57. La otra se demoraron 0.48. Y la otra se demoraron 0.40.
punto 4. ¿Correcto? Ya está. Listo. Este es lo real. Este es lo que programé en función a esto, obviamente. Y esto es el real. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, marcamos esta vez todo esto. Hacemos entonces un gráfico correcto. Muy bien. A partir de aquí hacemos una tendencia. Correcto. Y hacemos un potencial. Chequeamos ecuación del gráfico, valor R cuadrado. Nos quitamos. Marcamos esto así. Muy bien, a partir de aquí, entonces generamos la ecuación. Marcamos aquí, reemplazamos el valor X, reemplazamos el valor X por ¿cuál? Por este 1 que está acá, y elevamos a una potencia el exponente, que obviamente es negativo por la concentración potencial. Listo. ¿Qué más tenemos? Comparamos entonces listo, 1 con 2, 4 con 2, para corroborar. Perfecto. La tasa de aprendizaje sería entonces .43. La tasa de aprendizaje. Entonces hemos pasado de 63.73 a 66.43. ¿Para qué nos sirve esto? Para encontrar, entonces aquí tenemos el logaritmo de la tasa de aprendizaje, el logaritmo de la tasa de aprendizaje entre el logaritmo de 2 y ya está. Eso es lo que tenemos. Ahora, tenemos entonces aquí vamos a suponer que vamos a programar ahora un tercer momento, si no se va a hacer 6 veces. 6 veces. Eso es lo programado ahora. Ya que estamos cada vez mejorando. Teníamos buffer aquí. Hemos tenido buffer, tenemos el tiempo programado. Acá tenemos el tiempo real. De 3.91. ¿Cuánto es el buffer? 4.32 menos 3.91. Ese es el buffer. Ahora tenemos un tercer momento. Se van a hacer 6 veces, voy a programarlo. ¿Cómo lo programaría? ¿Cómo sería? ¿Qué dice Servir? ¿Cómo lo programaría? Acá. Sería el tiempo que me demoro la primera vez, que multiplica
Eso sería. El tiempo que demoró la primera vez, lo que se demoró la primera vez es esto. Eso es lo que se demoró la primera vez. Que multiplica a el número de veces esto a la potencia que está acá, exactamente.